Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, daros las gracias a los que habéis venido. Muchas gracias por venir. Se ve que sois gente comprometida. Y por eso, porque somos gente comprometida, hace años ya decidimos cambiar la sociedad. Y para cambiar la sociedad, para hacer una sociedad más justa, más igualitaria, más feminista, pues teníamos que estar en las instituciones. Y hoy llegamos aquí por esto, porque vamos a estar en las instituciones y vamos a intentar sacar el mayor número de votos posible para conseguirlo. Hoy contamos con presencia de gente que ha dado un paso adelante y se ha comprometido pues para entrar desde los ayuntamientos a la comunidad e incluso, claro, a Europa. ¿Por qué? ¿Por qué Europa? Porque es allí donde se deciden muchísimas de las políticas que nos afectan a todos. Hay gente que vive en pueblos más o menos pequeños que piensa que quizá eso de Europa está muy lejos y tal, pero al final es allí donde se deciden todas las políticas agrarias, temas de ecologismo, que al final son las que afectan a nuestros pequeños comercios y demás. Por eso hoy en este acto de campaña vamos a poder contar con estas tres candidaturas municipales, autonómicas y europeas, para seguir teniendo una visión de lo importante que es estar en las instituciones. Y ya, para no enrollarme mucho más, ya que todos conocéis la mayoría de las cosas que yo suelo decir, ya le doy paso a Rubén para que nos hable un poco de lo que va a ser nuestra política municipal. Rubén, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Gracias, Estefanía, por venir también. Y bueno, Mónica, que es un placer ya, como siempre. Bueno, para hablaros de Piélagos, primero deciros que Piélagos es un municipio que tiene 25.000 habitantes, 12 pueblos, tiene un presupuesto de casi 18 millones de euros y una tasa de paro del 10,6. Gasta 2 millones de euros en deporte. Tiene una buena educación porque apuesta tiene un banco de libros. Todo eso indica que Piélagos es un gran municipio y visto desde fuera parece que está muy bien. Pero vamos a usar un símil, ¿vale? Una comparación. Piélagos es un enfermo crónico. Detrás de ese escaparate lo que hay es que hace unos años tuvimos un problema cardiovascular, que fue que tuvimos una sentencia de derribo que viene del año 1998. En vez de cambiar nuestros hábitos de vida y convertirnos en hábitos de vida saludables, hemos seguido llevando la misma vida. Consecuencia, vienen las consecuencias. Hoy en día tenemos 17 urbanizaciones que son ilegales. Esta legislatura hemos tirado el cuco, que es la primera que hemos tirado, 3,5 millones de euros, y tenemos en el juzgado una reclamación por parte de la empresa de 60 millones de euros. ¿Vale? Esa es la realidad de Piélagos y eso es lo que hace falta saber cuando el domingo vayamos a votar, porque la ciudadanía de Piélagos les oye, se están prometiendo piscinas, polideportivos. La realidad es la que viene. Y igual dentro de 4 años estamos gobernando la miseria, digamos, repartiendo la miseria que pueda quedar. Bueno, ¿qué proponemos nosotros? Es la diferencia, ¿no? Bueno, dame un segundín, que me pierdo el hilo. Vale. A ese enfermo crónico cabe lo peor de todo es que después de lo que se ha hecho, no se han derivado responsabilidades. Como por ejemplo, y un caso surrealista ha sido que en esta legislatura se propuso a la persona que había gobernado esos años para el nombre del colegio. Se estaba haciendo un colegio y había que proponer un nombre. Y se propuso a la persona que había legislado estos años, que está imputado, bueno, que es condenado por corrupción. Entonces, eso marca la calidad política y el haber reconocido lo que se hizo mal, porque uno se puede equivocar una vez. Lo que pasa es que aquí ha habido un plan especulativo, que es lo triste y lo que nos ha llevado. Entonces, yo creo que hay que decirlo bien alto y que todo el mundo sepa lo que ha pasado aquí. Dentro de esta legislatura estará marcada por lo que diga el juzgado. Y esa es la triste realidad. Bueno, quiero pasar ahora un poquitín a hablar de nuestras políticas. ¿Qué queremos nosotros para Piélagos? Porque hemos dejado un poquitín lo lado malo y nosotros queremos gobernar de otra forma.
Queremos gobernar con todos vosotros. Queremos que todos vosotros forméis parte, porque Piélagos lo hacéis vosotros. Lo hacéis vosotros con cada propuesta, porque no os pedimos el voto para estar ahí y que nos dejéis gobernar y dentro de 4 años hacer un examen. No, queremos que el examen sea continuo y que las propuestas vengan de vosotros, ¿vale? Tenemos una serie de medidas para ello, como los presupuestos participativos, donde habrá una parte que escoja la sociedad civil y las comerciantes y demás. Tenemos que llevar toda iniciativa, que es el concejal número 22. Hay gente que no quiere estar posicionado en ningún partido político y tenemos el caso. Hay una asociación que trabaja en Piélagos y que, bueno, nos pasa un montón de propuestas, pero que luego siempre se quiere mantener al margen. No, por respeto a ellos no voy a dar el nombre, pero que queremos que si quiere llevar alguna propuesta y la quiere hacer al margen de los partidos políticos, pueda hacerlo. Porque eso es participación ciudadana y hay que escuchar a todos. Queremos la mejora del transporte público. En Piélagos tenemos un centro médico que es en Bezana y la gente de Bo y Liencres y Mortera tienen que ir a ese centro de Bezana. Entonces la gente mayor no dispone de coche y no tiene forma de ir. Hay que apostar y hay que apoyar a esa gente. Gente que ya no tiene el carnet y que no puede depender del hijo si me puede llevar al centro médico, no. Eso es apostar por los servicios sociales y apostar por la gente que ya no tiene esa facilidad. Y eso no podemos dejarles atrás tampoco. Queremos otro tipo de ciudad. Otro tipo de ciudad significa no un modelo urbanístico que solo vale la construcción. Queremos un modelo de ciudad que en el centro de los núcleos de población esté las zonas de ocio. Aquí coge Renedo y los parques siempre están en los laterales. Queremos el parque en el centro. Una zona de esparcimiento para los jóvenes y para los mayores en los centros. Y además en Renedo lo tenemos muy fácil, porque tenemos un aparcamiento municipal y un área muy grande detrás, ¿vale? En ese modelo especulativo que es Piélagos y que es Renedo, por ejemplo, Renedo y Liencres, que son dos de los núcleos más importantes, tenemos el boom urbanístico nos ha hecho crecer por encima de lo que podíamos y con único fin urbanístico, no del bienestar de la gente. Tenemos 2 pasos a niveles en los cuales todas las mañanas todos los niños tienen que coger y cruzar para ir al colegio. Es una preocupación por los padres. El padre que no lo ha visto, pues igual no se da cuenta. Pero el padre que lleva allí a los niños, yo que lo veo todas las mañanas, me preocupo. Es más, hay un tercer paso que está detrás del ayuntamiento y en el cual en 2 metros circulan peatones y vehículos. Esos días de lluvia, días que hay niebla, que no se ve bien, padres que van a toda prisa, niños que llegan tarde. Bueno, me parece que en el siglo en el que vivimos es muy triste. Eso no es el modelo urbanístico que queremos, ni le queremos desarrollar para nadie. Tenemos calles en las cuales es imposible coger toda la calle sin tener que pararse a un lado. O sea, yo a veces cuando he explicado esto en otros municipios me dicen, ¿eso es Piélagos? Y sí, eso es Piélagos, eso es Renedo. Tenemos una calle que es imposible circular sin tener que echarse a un lado porque es imposible circular en los 2 sentidos de la calle. Es muy triste. Ese no es el modelo que queremos para Piélagos. Vale, más ideas. Un segundo, Vale. Bueno, queremos remunicipalizar los servicios básicos. Es algo que tiene que llevarse poco a poco, porque por la ley presupuestaria tenemos que ir cogiendo esos servicios y cogiéndoles poco a poco, ¿vale? No es algo que se pueda llevar en el momento, ¿vale? Entonces, sé que eso es algo que tenemos que trabajarlo. Hay varios servicios, y el de basura, que es el contrato más grande del ayuntamiento, y que lógicamente que la empresa que lo explota tiene un beneficio. Nosotros lo que queremos es esa parte quitarla y que sea en mejorar el servicio, o sea, que nos cueste lo mismo, pero que tengamos un mejor servicio, porque quitamos la parte del beneficio empresarial, ¿vale? También está el contrato de aguas y el contrato de parques y jardines. Son 3 servicios municipales que a la larga se podrán intentar quitar, ¿vale? Queremos fomentar el empleo. Fomentar el empleo hablando de lo municipal es complicado, ¿vale? Hay que decirlo que es complicado, pero bueno, hay fórmulas para hacer. Tenemos que trabajar en la formación de todas las personas que se quedan atrás. Hay gente de 45 años que el mercado laboral les ha expulsado y que tenemos que volverles a meter en el mercado. ¿Cómo se hace eso? Con la formación. No queda otro camino que meterles en formación. Hay un centro de formación en Piélagos que tenemos que trabajar con esas políticas, trabajando los casos 1 a 1 y intentar meterles en el mercado laboral. No podemos dejarles atrás. Es igual que los jóvenes. Tenemos una generación de jóvenes muy preparados que no encuentran trabajo. Bueno, pues tenemos que trabajar la formación para adaptarlas a los puestos de trabajo actuales que hay. Queremos fomentar la producción local.
O sea, hay pequeñas empresas en Piélagos y queremos fomentar en ellas el desarrollo local y fomentar el comercio local, en vez de ir a salir fuera a las grandes superficies, que apuesten por el comercio de Piélagos. Eso va a dar riquezas en Piélagos y beneficios en Piélagos. Hay que ayudar a los emprendedores y a las nuevas empresas que quieran instalarse, ¿vale? En eso entramos ya un poquitín en el PESIR de la Pasega, o Puerto Seco, como lo quieran llamar. Nosotros ahí en el PESIR de la Pasega y Puerto Seco hay una idea grande que ya se ha caído porque los informes dicen que no se puede hacer, y hay una zona que es de especial atención, ¿no?, ecológica, hay que protegerla. Entonces no queremos un desarrollo por encima de las expectativas para especular con ello, no. Queremos, es verdad que Piélagos tiene un poco de suelo industrial y queremos un poco de suelo industrial, pero acorde con las necesidades reales del municipio. No queremos el boom de la especulación, para nada. No vamos en fomentar ningún tipo de especulación por si alguien le da por venir aquí. Más puntos así. Vale. Bueno, en el tema del fomento del empleo hay una propuesta que a mí me gusta mucho, que es la de las buenas prácticas empresariales. Las buenas prácticas empresariales es que todos los contratos que licite el ayuntamiento, de limpieza, de basuras, contratos de tipo informático para gestionar las páginas del ayuntamiento, bueno, o las obras municipales, etcétera, ¿no? Cuando sacas a una acera o lo que sea, cualquier tipo de contrato que se haga. Tiene que haber prácticas empresariales, unas buenas prácticas empresariales. ¿Qué significa? Que tenemos que mantener ley de igualdad, ley de la brecha salarial y luego el tema de horas extras y bueno, y voy a poner un ejemplo muy claro, Valdecilla. Valdecilla lo pagó la comunidad autónoma y el ayuntamiento. Lo llevaron dos empresas, a una la conozco como si fuera la mía, vamos. ¿Qué ocurrió? Que no trabajaban los obreros de esas empresas ahí, trabajaban los técnicos y todo lo demás estaba subcontratado. En aquella obra murió un trabajador. Se trabajaban horas sin fin. No cumplían los convenios laborales ninguno, porque lo triste del mercado es que yo trabajo con compañeros que si les dan un traje de agua se los quitan de su nómina. Entonces todo eso, esas son malas prácticas empresariales, son los que llamamos piratas, y a esa gente hay que sacarla del mercado, y desde los ayuntamientos tenemos que trabajar por ello también, ¿vale? Ahí ya me toca un poco la vena sindical, pero bueno, es lo que hay. Vale, queremos una senda verde que recorra todo el municipio, que vaya desde Carandía hasta Lencres. Es un proyecto que habrá que hacer por fases porque no vamos a vender humo. Es un proyecto muy ambicioso, pero que creo que va a dar vida al municipio, y entonces poco a poco tenemos que construirlo. Es curioso que hay vías que van hasta Fontaneda, que vienes de Sarón y van a Fontaneda, hay vías en todos los municipios. En Piélagos no tenemos la Costa Quebrada, pero luego el resto del municipio no tiene nada. Entonces tenemos que trabajar, porque tenemos un municipio precioso, con el río Pas que vertebra todo el municipio, excepto dos pueblos, que son Parvallón y Mortera, con lo cual vamos a aprovecharlo. Entonces vamos a trabajar en eso. Curiosamente, esta proposición la tienen todos los grupos políticos. Vamos a ver dentro de 4 años, de todos los que hay, el que gobierne si lo hace o no lo hace. Entonces, y de hecho vamos a exigir al que gobierne que cumpla su programa electoral, ¿sabes? Entonces vamos a desenmascarar. Es muy fácil prometer en campaña, pero vamos a ver lo que hace cada uno, ¿vale? Queremos mejorar la oferta cultural de Piélagos. En el deporte somos punteros, pero hay que trabajar la oferta cultural. La oferta cultural es un programa que más o menos viene a desarrollarse en 9 meses. Queremos que eso se amplíe a todo el año, porque al final la oferta cultural, entre que la empresa que está concesionaria de ello lo echa a andar, pasan 3 meses y tenemos actividad 6 meses. Pues no, Piélagos es muy grande, tenemos 25.000 habitantes y hay que mover la oferta cultural. En la mejora del transporte también queremos el búho, ¿no? Para que los jóvenes puedan irse a Santander y a Torlavega, eso por la noche. Bueno, habría que poner un autobús, el búho que le llaman, para que todos los padres estemos tranquilos cuando vayan y vuelvan nuestros hijos. Vale, eso es una propuesta un poco personal, pero bueno, estamos. Vale. Bueno, hay que mejorar toda la red de saneamientos, de abastecimientos, porque bueno, parte son pueblos, barrios, y bueno, pues todavía hay muchos que están enganchados al pozo sépticos y se acabó. Más cosas, hay que hacer política de barrio. Por ejemplo, en el lugar donde vivo no tenemos aparcamiento municipal. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que ir resolviendo esos pequeños problemas, escuchar a la gente y a las necesidades de la gente, sin irnos a la luna. O sea, no podemos prometer aquello que no vamos a dar. No podemos prometer un polideportivo cuando ya hay 4.
bueno, pues yo creo que hay que trabajar en un poquitín en lo mejor de la gente. Vale, y recordaros que la agenda municipal va a estar marcada sobre todo por lo que pase en los tribunales. O sea, y eso tiene nombres y apellidos y eso es lo que nos ha traído hasta aquí a muchos. Ver indignados como te sonríen, ponen buena cara, pero nos han dejado en la ruina. Entonces, bueno, pues voy a aprovechar y dar paso a Mónica y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto otra vez más ponerme delante de vosotros y vosotras y dedicaros unas palabras. Ya me tenéis muy vista los últimos días, pero bueno. A mí me está gustando mucho esto de la campaña porque estoy aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Y estoy aprendiendo sobre todo de personas como Rubén, que ha dado ese paso, ¿no?, a presentarse a la candidatura como el alcalde de su sitio donde vive, de su pueblo. Estoy aprendiendo mucho de esos colectivos con los que estoy hablando y son defensores y conocedores de una tierra que tiene muchas problemáticas y a la vez estoy aprendiendo cómo las soluciones vienen de la manera más sencilla, sin crearse castillos en el aire y ser aquí mega complicadas las soluciones a dar, ¿no?, a toda la problemática que hay en esta tierra. Estoy viendo cómo esos representantes que tenemos dentro de las instituciones están muy alejados de la realidad. Y están muy, muy alejados de la realidad y yo creo que es porque no nos han escuchado durante todos estos años en los que nosotros decidimos que nos iban a representar en esos sitios, en esos edificios tan importantes, pero que en el momento que entraron ahí se les olvidó el cometido que tenía, la realidad de los problemas de la tierra y la realidad de las necesidades de su gente, porque lo que estoy aprendiendo es que les importamos muy poco, que al final la mayoría van por su interés personal para decir lo guays que son y lo bien preparados que están cuando la realidad es totalmente diferente, ¿no? Yo no sé si sacaré representación en el Parlamento, yo creo que sí, confío que en sí. Y desde luego es una experiencia que yo estoy viviendo como algo que no voy a olvidar en la vida y que me va a aportar mucho como persona. O sea, a nivel personal yo estoy creciendo mucho porque estoy creciendo con vosotros y con vosotras y con todas esas personas que no han tenido la oportunidad de que se les hiciera caso. Hoy, por ejemplo, me reunía con la PA, ya todos los conocéis, ¿no? Uno de los movimientos sociales yo creo que más importantes de todo el país. Y yo me sentaba con ellos a hablar y me decían las fáciles soluciones que tiene el problema de la vivienda, no solo en esta comunidad, sino en todo el país y todo lo diferentes que nos hacen ese tipo de políticas que no van dirigidas a las personas de otros países, que me da mucha rabia porque al final tomamos a Europa como referencia a la hora de los recortes y no los tenemos en cuenta a la hora de todas esas políticas sociales, de todos esos ejemplos de progreso verdadero, de todos esos ejemplos de economía, de bioeconomía, que podrían darnos un gran impulso a esta tierra tan rica en recursos y a la que quieren empobrecer y llenar de hormigón por todos sitios para llenarse el bolsillo unos cuantos amigos de los que están sentados allí en el Parlamento, en los ayuntamientos, en las pedanías, en el gobierno central también. Tenemos un claro ejemplo de lo que ha pasado durante muchísimos años con el Partido Popular, ¿no? Y las consecuencias que ha tenido, que han sido muy pocas. A mí eso me da muchísima vergüenza. Yo creo que cuando tú estás representando a alguien, cuando te han elegido los ciudadanos de un país, de un ayuntamiento, de una localidad, de una comunidad autónoma, y tú les has fallado, creo que tiene que tener una responsabilidad política. Y tiene que tener una responsabilidad que hasta ahora los políticos no están acostumbrados a asumir. Y yo creo que eso tiene que cambiar. Y se lo tenemos que imponer nosotros y nosotras. Tenemos que exigirles que cuando no están cumpliendo con sus programas electorales, eso que están haciendo mal tenga unas consecuencias políticas y personales. En otros países dimiten, se les quita de la vida pública, pero aquí se les sigue dando la facilidad de que sigan gobernándolos y sigan especulando y sigan haciendo con nuestro dinero lo que les dé la gana. Hay una cosa también que me está quedando muy clara durante esta campaña y es que
el trabajo no se hace en las instituciones solo, que las instituciones y nosotros y nosotras tenemos que ser vuestra voz dentro de ellas, sino que hay que hacer un trabajo conjunto desde fuera y desde dentro. Y tenemos que seguir en eso, no es que vayamos a votar el domingo y vamos a ver lo que sale y ya me relajo, sino que la realidad es otra y que todos tenemos que ser consecuentes y responsables de las políticas que se hacen dentro de esas instituciones y buscar desde luego las exigencias y las soluciones a los problemas que se están dando y que no nos están solucionando porque no les da la gana. Hoy leía, por ejemplo, en el diario Montañés como el Partido Regionalista proponía en el Ayuntamiento de Torrelavega la creación de 8 aparcamientos. ¿Estamos locos? ¿Pero qué se han pensado que somos? ¿Van a gastar dinero en hacer 8 aparcamientos cuando tenemos una de las comarcas más castigadas por el desempleo, por la precariedad, por la fuga de jóvenes? ¿Y se van a gastar dinero en 8 aparcamientos que no hacen falta? ¿Por qué no nos hacéis caso dentro de las instituciones? ¿Por qué no nos hacéis caso, pero de verdad, a la gente que representamos, que sois vosotros y vosotras? ¿Por qué no nos dais la oportunidad de verdad de hacer las cosas bien y tomar la política en serio como tiene que ser? Y también apelo a nuestra responsabilidad, a nuestra responsabilidad de conformarnos, de quedarnos enfrente de la tele y diciendo que no podemos hacer nada cuando la realidad es otra. Tenemos que exigir en todos los ámbitos que se haga una buena administración de nuestro dinero y se nos den soluciones porque son posibles, porque nos la está dando la gente. Con nuestro lema de campaña que tenemos, el de Cantabria la haces tú, lo que queremos hacer y que tengáis en cuenta es que de verdad Cantabria la haces tú, y la haces tú, y la hacemos entre todos y entre todas. Y en eso tenemos que estar, en exigir, en acostumbrarnos a exigir, que tenemos que plantarnos delante del Parlamento porque ese día no se ha hablado de lo que correspondía o no se ha dado la voz a ese colectivo que lo necesitaba. Tenemos que estar allí diciéndoles y pidiéndoles cuentas de que esto tiene que cambiar, que no tienen más poder los bancos, los grandes empresarios de este país y los medios de comunicación no tienen más poder que ninguno de nosotros, porque es nuestro dinero, porque para eso pagamos impuestos, porque para eso decidimos montar empresas, porque para eso somos funcionarios que damos un servicio público y además estamos obligados a que lo demos bien. Y si no lo estamos haciendo bien, como yo me voy a poner de ejemplo como una trabajadora pública, alguien tiene que venir a decirme que o que cambio de actitud o me voy a la calle porque están pagándome con el dinero de todos y de todas. Tenemos que garantizar una financiación suficiente para sanidad, no solo para dar un buen servicio público en sanidad, sino porque nos han estado llenando de deudas durante todos estos años y la deuda crece. Y luego con nocturnidad y alevosía te cambia la Constitución cuando les da la gana para dar prioridad siempre a los intereses económicos de los poderosos. Creo que estamos ante un momento en el que tenemos que cambiar todos la actitud que tenemos ante la política. Eso de decir yo paso de la política no vale. No vale porque yo apelo a la responsabilidad de los cántabros y de las cántabras, que seamos muy conscientes que tenemos una tierra muy rica en recursos, que podríamos dar un futuro, yo creo, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, con unas garantías de vivir una calidad de vida, vamos, impresionantes, y que nos estamos dejando que nos coma la tostada. No entiendo cómo se están llenando los montes de pistas forestales rellenas de hormigón. No me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza cómo cada 2x3 vemos cómo se incendia parte de nuestros montes, nuestros árboles, nuestra fauna, y no salimos todos a decir que basta ya, que esto tiene que tener consecuencias. No podemos tener un partido regionalista que esté mirando para otro lado y tengamos perdonadme, un meme de presidente que lo único que hace es vender Cantabria en programas de televisión cuando la tiene totalmente abandonada. Creo que es hora de que todos y que todas nos impliquemos en que Cantabria salga adelante, que lógicamente las personas que hemos decidido representaros en esas instituciones y salimos
estamos obligadas a escucharos y a ir de vuestra mano en todas las políticas que se pongan en esas instituciones, y que yo os voy a exigir también, si salgo, que estéis a mi lado en las luchas, dentro y fuera en las calles. Y ahora voy a dar paso a Estefanía Torres, que yo creo que la conocéis todos, y bueno, que estoy encantada de que estés aquí y que tenemos mucho que aprender de ti también. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme, lo primero. Pues estoy encantada de estar en Cantabria otra vez. Siempre es un gusto venir aquí, además yo vengo de cerca. Vengo de Cudillero, en Asturias, entonces, bueno, he estado escuchando a Mónica, en realidad los dos, tanto a Rubén como a Mónica, y me veía tan identificada, porque claro, Cudillero también es un pueblo víctima de la especulación urbanística / turística / vamos a explotar los recursos que tenemos por encima de nuestras posibilidades, dejando sin trabajo estable y seguro durante todo el año a la gente y dependiendo de un turismo que es estacional y que es profundamente precario, ¿no? Ese modelo al que nos llevan, ese modelo al que nos empujan continuamente es el mismo, es el de la gran especulación frente a crear riqueza desde nuestra tierra y para nuestra tierra. Y me veía dolorosamente identificada en los dos relatos, exactamente igual en los dos relatos. Me gustaron muchísimo las intervenciones por eso y porque creo que también es fundamental llamar a la corresponsabilidad política de la ciudadanía, de las compañeras, de los compañeros y de quienes todavía no están, pero que tienen que llegar porque tenemos que hacer que lleguen de alguna manera. Yo vengo de Cudillero, pero también vengo de Bruselas porque soy eurodiputada saliente de Bruselas. Aprendí unas cuantas cosas en esta legislatura allí. Una de las que aprendí es precisamente que no sirve de mucho estar en la institución si no tienes un cuerpo militante detrás que te esté apoyando, que te esté respaldando y dándote aliento y guiándote y no olvidándote de que tú entraste por algo en esa institución. No vaya a ser que se te contagie esto de la moqueta, recordándote por qué diste ese paso y sobre todo teniendo presente que fuera de esas paredes está el sufrimiento de la gran mayoría de la población, en mi caso asturiana, pero diría española, diría cántabra, diría europea. La mayoría social y de los no europeos también que llegan y se ahogan en el Mediterráneo porque no tenemos gobiernos valientes que antepongan los derechos humanos a los lujos y los privilegios de los de arriba, ¿no? Aprendí muchas cosas en esa Unión Europea, aprendí cómo funcionaba, aprendí que el Parlamento, que es la institución que elegís vosotras y vosotros, es la institución, sin embargo, que menos capacidad legislativa tiene, porque quienes legislan y quienes mandan son la Comisión y el Consejo. El Consejo es elegido indirectamente por vosotras y por vosotros, es cierto, pero tenéis muy poca capacidad. Y en la Comisión directamente no tenemos ninguna capacidad. Quienes componen la Comisión Europea son tecnócratas, al servicio de los poderosos, que deciden cosas como la negociación de tratados comerciales, como el TTIP o el CETA, que se negocian con grandes zonas comerciales, como Estados Unidos, como Canadá, como Japón, podríamos hablar también del NAFTA, muchísimos tratados comerciales, que lo que hacen es poner el lucro de las multinacionales y de las grandes corporaciones por encima de los derechos humanos, por encima de el beneficio de las mayorías sociales y por encima del derecho a una vida digna que tenemos todas y todos. Y concretamente en los pueblos pequeños o en los municipios de mediano tamaño, porque Cudillero es todavía más pequeño que Piélagos, en nuestros municipios y en la gente que todavía dependemos de alguna manera del sector primario, que en definitiva es toda, porque todos necesitamos comer. Todas las que necesitamos del sector primario, las que vamos a seguir necesitando comer porque no tenemos grandes privilegios, necesitamos sectores primarios fuertes, que se ponen en jaque al final por estos tratados de libre comercio. Porque lo que hacen los tratados de libre comercio, es echar abajo las barreras arancelarias, que hay cada vez menos, pero echan abajo las pocas que quedaban para que los productos foráneos puedan llegar aquí y tirar por el suelo el precio de la leche, por ejemplo. Los ganaderos se arruinen y cierren 80 explotaciones ganaderas lácteas al mes en este país. Eso sigue pasando. Nadie habla de eso porque es más interesante hablar de Cataluña. Es mucho más interesante que pongamos el ojo en cuestiones absolutamente superfluas, mientras que nuestra gente cada vez lo tiene más difícil para llegar a fin de mes, cada vez lo tiene más difícil para mantener su actividad económica y cada vez lo tiene más difícil para llenar la nevera. Porque es más interesante para ellos hablar de la lucha de banderas que hablar realmente de lo complicado que resulta pagar la luz, porque resulta que la luz sigue en manos de las grandes corporaciones, que son las que se benefician de estos tratados comerciales que siguen firmando de espaldas al pueblo. No es posible que un Parlamento Europeo que es elegido por vosotras y por vosotros, donde estamos eurodiputadas y eurodiputados, que vota la gente,
nosotras, como diputadas, no tengamos acceso a esos tratados de libre comercio, que estén metidos en una cámara acorazada, que yo estuve en esa cámara y me obligaron a dejar fuera de la cámara mi teléfono móvil y todas mis pertenencias y entrar solamente con un bolígrafo y una hoja de papel. Es una vergüenza que una institución como el Parlamento Europeo, que tiene un presupuesto altísimo y que está pagado con los impuestos de los europeos y de las europeas, esté permitiendo, mejor dicho, que se aprueben tratados de libre comercio de espaldas a los diputados y que encima tengamos que pasar por la vergüenza de renunciar hasta poder sacar información de ese tipo. Eso es inadmisible y sigue pasando, y de esto no habla nadie, no se habla en los medios de comunicación, no se habla en ningún sitio. Venía para aquí, desde Cudillero, viendo un poco la actualidad de Cantabria, porque me interesaba ver cómo estaba la campaña, me interesaba ver cómo estaba, sobre todo Mónica, que creo que ha dado un paso muy importante y muy necesario en esta campaña. Y les comentaba a las compañeras que veía una entrevista que le habían hecho a Mónica, y era lamentable realmente que hasta que no llegabas a la pregunta número 15 no se hablaba de programa electoral. No les interesa que hablemos de programa electoral, porque nosotras llevamos un programa donde lo que hacemos es poner en el centro la vida de las personas, y de esto no es necesario hablar. Vale más hacer ruido, vale más contar algún tipo de milonga, pero no vamos a hablar de las cosas de comer, porque no interesa. En el Parlamento Europeo, cada legislatura, se acreditan alrededor de 7.000 lobbies. De esos 7.000 lobbies, unos 1.000 son españoles. Cada día hay campando a sus anchas por el Parlamento Europeo unos 700 lobistas. Tocamos a 10 por eurodiputado o eurodiputada. 10 lobistas por cada diputado. Los lobistas, que como sabéis, los paga, los financia y los mantiene una gran corporación, que puede ser cualquiera de las que conocemos, que acaban con lo nuestro aquí, pero también son las grandes multinacionales que negocian, como os decía antes, los tratados comerciales. Una institución así es muy complicado de conseguir hacer política útil si no tienes los pies en la calle, si no tienes los pies en la tierra. La mayor utilidad que sacamos de estar en el Parlamento estos años, en el Parlamento Europeo estos años, es haber llevado la voz de la gente que sufre al Parlamento Europeo, para que a esta gente se le cayera la cara de vergüenza con las consecuencias de sus políticas económicas. ¿Dónde han llevado a nuestro pueblo? Llevamos a las trabajadoras de ayuda a domicilio, llevamos a los trabajadores de Movistar, estuvimos con agricultores, con ganaderas, con pescadores, porque las políticas europeas están diseñadas para el lucro de esa minoría privilegiada y siguen empeñados en mantener ese modelo económico que solo les beneficia a ellos. Que va a venir Revilla, que yo leí esto, que va a venir Revilla a decir que lo que necesita Cantabria es un superpuerto en Santander, que es que esto va a situar a Cantabria en el mapa de Europa y vamos, va a ser... Y a mí me dan ganas de decirle a Revilla, si yo te contara cómo está Gijón con el muselón y los sobrecostes, si yo te contara lo que significa ese superpuerto que no solo nos provoca una deuda a los asturianos y a las asturianas, sino que nos está provocando tener una regasificadora paralizada y nos está provocando ser una de las ciudades más contaminadas de Europa. Pero de esto tampoco interesa hablar. Vamos a ver si damos otro pelotazo, porque ¿para qué vamos a cambiar el modelo económico? ¿Para qué vamos a hacer que la vida de la gente se ponga en el centro? No les interesa. Porque no les interesa hablar de un desarrollo territorial endógeno desde el territorio. No quieren hablar de esto. Prefieren seguir hablando de un desarrollo rural exógeno, porque si a ellos les pagan bien los que vengan de fuera, ¿qué más dará? ¿Qué más dará que se empobrezca la gente? ¿Qué más dará que la única alternativa que nos quede sea que nos tengamos que ir? ¿Qué más dará que suba el paro? ¿Qué más dará que suba la precariedad? ¿Qué más dará que tengamos que coger la maleta? ¿Qué importará eso? ¿Qué más dará que tengamos menos financiación para pagar los servicios de dependencia? Bueno, de hecho ya no quieren pagar absolutamente nada, porque de la dependencia ni se habla, ¿eh? O sea, aquí la gente parece que no se hace mayor de repente, que nadie sufre las consecuencias de tener una enfermedad grave. Parece que nadie lo está pasando mal. Hay que hablar de Cataluña y hay que hablar de banderas, hay que hablar de superpuertos y hay que hablar de obras faraónicas, de hormigón metido en las pistas forestales, que a lo mejor eso resulta que nos trae el desarrollo a tierras que han dejado saqueadas y que han dejado con deudas históricas e injustas. Pero frente a esto hay que decir que nosotros sí que tenemos programa, que tenemos ideas y que tenemos equipo y determinación para llevarlas a cabo. Tenemos programa porque tenemos claro por dónde hay que ir, porque queremos un horizonte verde claro, donde podamos conseguir empleos dignos y estables para nuestra gente, basados en energías renovables, en energías limpias, pero también en circuitos cortos,
en cadenas de proximidad, en hablar de economía circular, todo ese tipo de empleo que podríamos generar si estuviésemos pensando cómo darle vida al territorio. Queremos también un horizonte morado, queremos ser un país libre de violencias machistas y una Europa libre también de violencias machistas, y tenemos programa para ello. Lo que pasa que, claro, hace falta financiación. Lo que no vale es que en campaña digamos que estamos todos en contra de la violencia machista, y en cuanto pasa la campaña electoral, a la hora de hablar de dineros, no hay dinero para lo imprescindible. No hay dinero para la dependencia y no hay dinero para el pacto de Estado con el que tanto se hinchan el pecho hablando de violencias machistas. Queremos nuevas energías y nuevos modelos energéticos para que la luz, para que la electricidad forme parte de nuestro pueblo, porque hablamos en campaña de las generales que queríamos una empresa pública de energía. Pues claro que sí que la queremos. No queremos que sean las grandes corporaciones las que tengan la capacidad de seguir especulando con un bien público que es básico para nuestro pueblo, que es pagar la factura de la luz. Pues no queremos eso. Queremos que esté en nuestra mano, que seamos nosotras las que decidamos, y no tenemos por qué callarnos. Queremos más soberanía, soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía popular. Queremos que sea nuestro pueblo el que decida, el que tenga la capacidad de decidir cómo quiere ser el día de mañana, y tenemos derecho a hacerlo. Que no nos digan nunca más, que no nos repitan nunca más que no se puede. Lo van a hacer igual. Lo van a hacer igual porque van a utilizar a todos los medios de comunicación para tapar, van a hacer todo lo posible por manchar, por ensuciar, por esconder, por denigrar. Pero creo que llegadas hasta aquí hemos dado un ejemplo bastante importante de que somos capaces no solamente de resistir, sino de proponer, de crear y de construir dentro y fuera de las instituciones. Sabíamos que iba a ser difícil dar el paso de entrar en una institución, sabíamos que iba a ser difícil mantener el equilibrio mientras permanecíamos fuera, y sabíamos que nos lo iban a poner todo en contra, y desde luego el que haya venido a la política a pensar que esto iba a ser un camino de rosas y que simplemente se iba a basar en que nos hicieran fotos y qué guapos y qué monos íbamos a ser todos, o estaba equivocado o a lo mejor pensaba que la gente era tonta, no lo sé. Pero primero, la gente es bastante más lista de lo que nos quieren hacer creer, eso para empezar. Y segundo, para combatir y para poder construir y tener un mañana justo, sostenible y saludable para nuestros hijos e hijas, hay que hacer lo que decía Mónica. Hay que hacer política, política y política. No nos la van a hacer nunca más. Esto fue un antes y un después. Cuando Podemos decide dar el salto y entrar a las instituciones, es un antes y un después en la historia de este país. Por muchos bandazos que se den, por muy complicado que esto sea, seguimos estando aquí y vamos a seguir estando aquí. La historia acaba de empezar para nosotras y para nosotros. Lo que tengo clarísimo, y lo decía Mónica también, es que a partir del día 27 de mayo esto continúa y vamos a necesitarnos arropadas, y vamos a necesitarnos cuidadas, y vamos a necesitar seguir estando ahí, precisamente porque la pelea se avecina muy dura. Cada vez que nosotras queramos mover el status quo establecido, la pelea se va a volver dura, y donde más dura va a ser en los pueblos pequeños, que te vas a tener que encontrar con el vecino de turno, o mejor dicho, o algún cacique residual de turno que queda por ahí, amenazando y amedrentando, porque frente a lo que tú quieras hacer, seguramente los privilegios que no se lo permitan. Y ahí es más complicado que en ningún sitio, desde mi punto de vista, hacer política. Por eso creo que frente a todo ello, tenéis muchas cosas positivas en Cantabria. Muchas cosas positivas porque habéis resistido una época muy difícil, muy complicada para la organización y para Cantabria. Y lo habéis hecho bien. Habéis conseguido mantener equipo y tenéis programa y tenéis propuestas. Y sobre todo tenéis una candidata que es que, consiguió ser valiente y responsable en el peor momento posible. Y eso es digno de admirar, porque sabías que era una pelea dura, era una pelea difícil. No es llegar y ser candidata de una organización política que lo tenga todo a favor. No es fácil ser candidata de Podemos, ni cargo público de Podemos. Vamos, todo lo contrario. Lo digo por experiencia. Pero encima ponerse ahí, en ese momento, cuando más falta hacía, eso es para quitarse el sombrero. Creo que la valentía y la coherencia son las dos cualidades más importantes de un representante público. La valentía y la coherencia, por supuesto la decencia, ¿no? Esas tres diría. Lo demás, la capacidad, yo creo que se adquiere. El conocimiento se adquiere.
con los compañeros puedes aprender muchísimas cosas, porque de todo el mundo se aprende, pero la valentía, la coherencia y la decencia son imprescindibles, y creo que las demuestra Mónica, y creo que es imprescindible que no os olvidéis nunca de que tenéis a la mejor candidata posible en el peor momento posible. Hace falta que la arropéis, pero sobre todo hace falta que os dejéis la piel los días que quedan, porque a partir del 27 de mayo la historia continúa y Cantabria la vais a seguir haciendo vosotras y vosotros. Gracias.